estamos en comunicación telefónica con Jorge Aliaga, él es físico, recientemente designado en el directorio del CONICET en representación de las universidades. Muy buenos días, Jorge. Lucía Genovesi y Jorge Mauri te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, primero felicitaciones por la designación que tardó bastante, ¿o no? Porque tengo entendido que fuiste propuesto en junio. Sí, a ver, para que entiendan un poco la conducción del CONICET. El CONICET es un organismo muy grande, con muchas funciones. Tiene un presidente, en este caso una presidenta, Ana Franchi, que está terminando su mandato, que es designada por el Poder Ejecutivo, por el presidente de turno, y es acompañada por 8 directores. Esta normativa que les estoy contando es del año 96, si desde el gobierno, el segundo mandato del presidente Menem. Sí. Y no fue cambiado hasta ahora. Es acompañado por 8 personas que representan distintos sectores, con la idea de darle una pluralidad de miradas. Cuando digo sectores, estamos hablando de toda gente que está relacionada con el sistema científico. Claro. 4 representan a las 4 grandes áreas de los investigadores, que es exactas y naturales, biológicas y biomédicas, ingeniería y agronomía, y sociales y humanidades. Y los otros 4 representan 4 grandes sectores: las provincias, el agro, la industria y las universidades. Bien. Bueno, en el caso de las universidades, en todos los casos se llevan ternas. El Consejo Interuniversitario Nacional, que son las universidades públicas, propusieron 2 nombres, las privadas propusieron 1, yo iba encabezando la terna, con lo cual el Poder Ejecutivo suele designar al primero de la terna, me designaban a mí. Y ese proceso entre que el Consejo Universitario lo propone y va avanzando demora meses. Claro. De hecho, ya había pasado que la persona que yo estoy reemplazando, que es un ex rector de la Universidad de San Luis, Félix Nieto, había sido designado el último mes de mandato del presidente Macri. También por la misma cosa, porque duran 4 años, se van postergando los plazos, etcétera. Así que sí, efectivamente, el viernes pasado salió la designación en el boletín oficial y bueno, en principio, si nada cambia, estaría representando a las universidades en el directorio por 4 años. Jorge, bueno, se habla de Daniel Salamone, ¿no?, como posible titular del CONICET en esta nueva administración que va a arrancar a partir del 10 de diciembre. ¿Qué, por lo menos, referencias tenés sobre él, si es que tenés alguna, y qué esperás que pase con el CONICET? Sí, de las declaraciones que él hizo, no me queda claro si él está interesado en ir al CONICET o si está más interesado en manejar el área de ciencia y técnica, porque en una declaración dijo, bueno, a mí me interesa más manejar la parte de fondos, que estaría en lo que sería, ya no va a ser un ministerio, pero en lo que sería, lo que reemplazaría al ministerio. Digo, no está claro todavía qué va a pasar. Pues es una de las cosas que creo que genera preocupación, y es que está claro porque, digamos, lo que ha pasado ahora es que nadie ha hablado de ciencia y técnica. Sí, lo único que aparece es Salamone como el referente de Milei en el área, claro, haciendo ciertas declaraciones. Las que hizo en los últimos 15 días son distintas a las que habían aparecido hace unos meses. Digamos, él es un investigador del CONICET, conoce el sistema, ha trabajado en áreas, en particular más joven, digamos, en colaboración con por ejemplo, con Lino Barañao, en el mismo laboratorio, haciendo cosas similares. Digo, lo menciono a Barañao porque bueno, fue ministro muchos años de tanto del gobierno de Cristina Fernández, de los 2 gobiernos, como del presidente Macri, ¿no? Claro. Quiero decir, es gente que conoce, que, bueno, nada, habrá que ver qué ideas tienen. A mí me parece que hay una cosa que digamos, está claro, y es que el sistema científico de un país tiene, digamos, es diseñado, debería ser diseñado en función de cuál es el modelo de desarrollo del país. Eso por un lado es cierto. Por otro lado, la otra cosa es que, y por eso esta idea de tener un directorio plural y demás, está basado en el hecho de que todas las políticas que se quieran implementar en ciencia y técnica tienen necesariamente una evolución larga en el tiempo. Es decir, nada que uno cambie hoy ocurre mañana, salvo cosas desastrosas. Quiero decir, si uno de golpe pusiera en cesantía a todo el mundo, sí, eso ocurre un día para el otro. Pero cualquier otra cosa que sea, yo quiero cambiar tal ajuste, tal otro,
demora mucho tiempo porque hay que formar recursos humanos. Los recursos humanos se forman en 5 años típicamente, es decir, son todas cosas que exceden el marco de un gobierno para que tengan sentido, digamos. Con lo cual, bueno, nada, hay que pensarlas bien, planificarlas, ver bien con datos cómo es la situación. Hay cosas que a veces, por ejemplo, se tiran medio en el aire. Por ejemplo, en alguna declaración salió, bueno, desde el año 2001 hasta ahora se triplicaron la cantidad de investigadores de CONICET y no aumentaron la cantidad de publicaciones. Bueno, eso no es cierto. Si uno mira la cantidad de publicaciones, se triplicaron también. Sí. En todo caso, uno podría analizar, bueno, ¿por qué no subieron más? Si hay otros países de la región que sí subieron más, es otra discusión. Pero digo, el dato ese, por ejemplo, no es así. Entonces hay que analizar las cosas con cuidado, mirarlas bien y corregir un montón de cosas que seguramente que hay que corregir del funcionamiento del sistema, pero que son cosas tan técnicas, que tan para gente del sistema, que es difícil que sean de interés para el gran público. Jorge, ¿cómo se siente, digamos, que haya salido esta designación en este momento? En el que, por un lado, imagino que para vos es un reconocimiento un poco a tu trayectoria y es un desafío que te debe entusiasmar, pero por otro lado se da en un contexto en el que tenés, por ejemplo, el diputado electo Bertie Venegas Lynch confirmando que hay que cerrar el CONICET después de las elecciones y como teniendo que dar justificaciones a un sector de la sociedad de por qué es importante el CONICET, por qué es importante la investigación. Digo, me imagino que es una situación como contradictoria la que debe estar pasando. Sí, mira, efectivamente, digamos, mi caso personal, yo tengo casi 65 años. Es decir, que, digamos, yo tuve una trayectoria, yo fui decano de la Facultad de Artes y Naturales de la UBA 8 años, y hace ya desde el año 2006 que trabajo como secretario de Planeamiento en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde lo que hago es tratar de ayudar a que la universidad crezca y se consolide de la mejor manera posible con la experiencia que yo tengo de gestión. El cargo de representar a las universidades en el CONICET es típicamente un cargo para ex-rectores, cosa que yo no soy, con lo cual que los rectores actuales hayan pensado que yo era una persona adecuada para representarlos, por supuesto que desde lo personal es una gratificación. Ahora, también desde lo personal, mi mujer me está diciendo en qué te metiste. Digo, claro. Es cierto, es un momento donde ustedes están diciendo ciertas cosas, pero por ejemplo, imagínense en esta cosa que tanto las redes y demás, que de golpe se extienda un tema de salir a insultar a los investigadores, por ejemplo, por las calles, agredirlos. Bueno, son situaciones que la verdad uno no tiene ganas de vivir. No, claro. Digo, si hay una duda de buena fe de para qué sirve la investigación, buenísimo, tomémonos el tiempo que se necesite para explicar a la gente, para explicarle por qué es absurdo comparar el CONICET con la NASA, como salió alguno a decir, por qué es falso que en los países, aún en los países más avanzados, la investigación la hacen solo los privados. Es decir, estas cosas se pueden discutir tranquilamente con datos. Jorge, puertas adentro, los científicos y todo el personal, todos los que trabajan dentro del CONICET, ¿cómo están hoy? ¿Cuál es, por lo menos, la sensación que tienen teniendo en cuenta que dentro de 13 días cambia el gobierno? Mira, yo no te podría decir porcentajes ni hablar por todo el sistema. La impresión que me da a mí es que seguramente debe haber de todo. Debe haber gente que votó, digamos, por masa porque estaba preocupado por muchas de estas cosas que se hablaba de recortar, de cerrar, etcétera. Y habrá mucha gente que habrá votado a Milei por cansancio, ¿no? Con el argumento de que, bueno, porque seguramente estas cosas no las van a hacer. Que es un poco lo que creo que se instaló en muchos sectores. Bueno, no, son cosas que se dicen, pero después no se van a hacer. Con lo cual, bueno, creo que lo que va a pasar ahora es que va a haber, como te decía antes, hasta ahora no hubo nada concreto, no se dijo, bueno, ¿dónde va a ir el Ministerio de Ciencia? ¿Qué va a quedar de esto? El Ministerio de Ciencia, para que ustedes entiendan, se ocupa de cosas muy técnicas, publica los anuarios del sistema científico que son mandados al exterior para los índices internacionales, hace un montón de tareas que tienen que ver con la articulación y con la información sobre el sistema científico. Dentro del ministerio, las personas que hacen eso son 200 personas. Es decir, digamos, eliminar eso no va a bajar
ningún problema de déficit ni de nada, y sería, digamos, un enorme retroceso para toda la política científica. Claro, la pregunta, Jorge, tiene que ver si hay como preocupación de una posible fuga de cerebros. Esa por lo menos es la preocupación. Sí, mira, es que la realidad es que, como yo te decía, yo ya viví muchas cosas. No viví la fuga del 66, porque yo estaba en primaria, digamos, en ese momento, pero bueno, en Argentina se han perdido sistemáticamente cada tanto camadas de investigadores, algunos por razones políticas, la noche de los bastones alrededor con el golpe a Elía en el 66, la dictadura del 76, y también otras veces por cuestiones económicas, la hiperinflación de Alfonsín, la salida del 1-1 del 2001, es decir, situaciones donde de golpe nosotros tenemos profesiones que en general trabajamos todo el tiempo con colegas de todo el mundo, vamos a los mismos congresos, publicamos en las mismas revistas, con lo cual conseguir trabajo afuera, en particular para los más jóvenes, es relativamente sencillo. Es más una discusión de si uno quiere cambiar la familia del lugar y demás, que por un tema laboral. Claro. Y seguro, hoy ya como estamos, afuera se puede ganar varias veces más que lo que se gana acá. Si eso se deteriora mucho más, o la situación se pone terrible porque, bueno, no hay manera de conseguir fondos, no hay plata, no llego a fin de mes, lo que termina ocurriendo todas estas veces que yo les decía es que la gente se fue. Y eso hace perder una enorme inversión que se ha hecho en el país para formar esa gente, que después es muy difícil que vuelva porque ya se instala en otro lado, etcétera. Jorge, ¿y por qué crees que se da esta situación de que muchos, o por lo menos hasta ahora, eligieron quedarse acá? Bueno, lo que yo te decía, me parece que cuando uno elige la carrera científica, la elige por una vocación, porque le gusta lo que está haciendo, porque es lo que lo gratifica, no necesariamente por una cuestión netamente económica. En particular los que se quedan haciendo investigación, como decía antes, son organismos científicos, a lo mejor los que se van más a tener una iniciativa privada, a armarse una empresa, y sí tienen una visión un poquito más de, tener una vida un poco mejor. Pero los que están más en el centro científico saben que no van a hacerse ricos. Sin embargo, prefieren vivir, digamos, de una cosa que los apasiona, que les da... creo que en ese sentido esa es la razón, ¿no? Es decir, la gente está contenta con lo que hace en la medida en que no llegue a un punto donde no puede vivir. Si lo llevan a ese límite, ya sea porque por persecuciones políticas corre riesgo la vida, o que por situación económica no puede alimentar la familia, se van. Jorge, te agradecemos un montón este rato con nosotros y seguramente estaremos en contacto en las próximas semanas. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Te mandamos un saludo grande. Pasaba Jorge Aliaga, recientemente designado por parte de las universidades en el directorio del CONICET en Mañana Sí.